Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. En este programa vamos a conocer historias, experiencias y situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Se dice que cuando el demonio se apodera del corazón de una persona, se queda allí, como si fuera su casa y no quiere salir. La esencia del demonio es destruir, y este ser se vale de vicios, guerras o del espíritu de la mundanidad. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento la tía Isabel. Esta historia está basada en hechos reales. Hola, mi nombre es Yamilet Herrera y en esta ocasión quiero compartirles una aterradora experiencia vivida por mi tía Isabel. La tía Isabel siempre fue una mujer de un carácter muy fuerte, mal hablada, malhumorada y de corazón duro e insensible. Ella siempre lo tuvo todo en la vida. Desde pequeña fue la más consentida por sus padres y en su vida de adulta fue Marcos, quien la trató como una reina. Ella se casó con Marcos cuando cumplió 20 años. Desde niños se habían conocido y siempre se llevaron muy bien, a pesar de aquel mal carácter de Isabel. Había ocasiones en que Marcos le pedía que dejara de fumar, pues a él no le agradaba aquel fuerte olor a cigarro. Pero ella le respondía tajantemente que nunca iba a dejar de fumar y que no lo dejaría hasta el día de su muerte. Y le mencionaba que ella había agarrado ese vicio porque su padre se lo había enseñado a los 12 años de edad, y que si a él no le gustaba, que se saliera al patio mientras ella fumaba a gusto. Marcos la quería mucho. Era para él el amor de su vida y a pesar de aquel feo vicio, nunca tuvo intenciones de dejar a mi tía Isabel, así que él prefería salir a dar una vuelta al verla prender aquel cigarrillo. Ellos se llevaban muy bien y con el paso del tiempo, Isabel quedó embarazada de su primer hijo. Marcos, muy preocupado, le suplicaba a su esposa que por lo menos mientras duraba aquel embarazo dejara de fumar, porque le haría daño a aquel bebé. Pero en ese momento ella se puso como loca y empezó a insultarlo. Le decía que si su bebé no aguantaba aquel humito del cigarro, no era digno de nacer, que un hijo de ella tenía que ser fuerte, como un guerrero, y que no se ofendiera por pequeñeces como esa. Le harás daño a nuestro bebé. Impedirá su correcto desarrollo. No puedo creer que seas tan inconsciente y tan egoísta, así como terca. Deja ese vicio, por favor, exigió Marcos al ver a aquella mujer que no tomaba conciencia del daño que le estaba causando al bebé. Él empezó a tomar actitudes nunca antes vistas, pues siempre se mostró complaciente con ella y la dejó hacer su gusto, pero tratándose de su hijo, no le quedaba de otra más que objetarle por su comportamiento. Isabel, en un arranque de cólera, lo echó de la casa. Tiró la ropa de Marcos, la sacó a la calle y no conforme con eso llamó a la policía. Dijo que Marcos la estaba acosando y, como era de esperarse, Marcos fue apresado. Los meses fueron pasando e Isabel fumaba a sus anchas en la casa, en la calle, donde quiera, hasta que se llegó el día del parto. Los dolores la sorprendieron mientras hacía el desayuno, pero en lugar de trasladarse a la clínica, lo primero que hizo fue prender un cigarrillo, supuestamente para calmar los nervios, y ya luego buscaría la manera de llegar a aquella clínica. Pero justo en ese momento María, su cuñada, llegó a visitarla, y al escucharla quejarse, fue directamente hacia ella. «Por el amor de Dios, Isabel, ¿qué demonios haces con ese maldito cigarro?». Se lo quitó y lo tiró al piso, para después apagarlo con la punta del zapato. Esto molestó mucho a Isabel, quien por el coraje empezó a gritarle. La insultaba, tirándola de metiche, de atrevida y que ella no tenía ningún derecho en hacer eso. Justo en ese momento en que le exigía que se marchara de su casa, se rompió la fuente y María se acercó a ayudarla para poderla llevar a la clínica. Afortunadamente, el bebé nació bien y 2 días después, ya se encontraban ambos en la casa. María se quedó con ella para ayudarle en lo que fuese necesario y, por supuesto,
que hubo una pequeña discusión al llegar a la casa, pues Isabel no paraba de fumar y dejaba al bebé a cargo de su tía. «Mira, María, esta es mi casa y yo hago lo que me da la gana. Si no te parece, lárgate de aquí. Al cabo ni siquiera te necesito». María no podía dejarla sola con aquel recién nacido, pues Isabel no parecía tener interés en atenderlo. Así que solo se limitó a bajar la cabeza. Al menos estando ella ahí, se aseguraría de que aquel niño se alimentara en tiempo y forma, y ella lo mantendría limpio. Esa misma noche María despertó al escuchar el llanto de su sobrino, pero no podía moverse. Estaba como paralizada. Trataba de levantarse, pero su cuerpo no respondía. Trató de gritar, pero tampoco pudo. Apenas, y un pequeño balbuceo salió de sus labios. Lo más extraño era de que escuchó claramente cómo Isabel prendía aquel cerillo, e inmediatamente llegaba aquel repugnante olor a tabaco que inundaba toda la casa. Aquel niño seguía llorando, e Isabel parecía no prestar atención, pues había salido al patio a fumar aquel maldito cigarro. María la vio pasar por la ventana que daba con la vista al patio trasero, la cual estaba abierta, pues en Managua, la cual es una ciudad donde las altas temperaturas permanecen incluso por la noche, siempre se tienen las ventanas abiertas. Nuevamente trató de gritar, pero fue imposible, y comenzó en ese momento a sentir un escalofrío muy extraño, seguido de un penetrante olor a azufre. María seguía sin poderse mover, pero al sentir aquel extraño olor, quiso decir la frase mentalmente, un típico: «La sangre de Cristo tiene poder». Pero al momento de decir media frase, algo o alguien la tomó por el mentón, haciéndola abrir su boca, para luego girarle la mandíbula hacia la derecha. El horror era inmenso. Ella sentía aquella mano fría sobre su rostro y el desagradable olor se hacía cada vez más fuerte. Aquel bebé seguía llorando y de pronto todo quedó en silencio. Acto seguido, un fuerte grito de Isabel se escuchó desde el patio trasero, acompañado de una tétrica carcajada. María escuchó un agudo zumbido en los oídos y, a pesar del espanto que la tenía inmovilizada, finalmente pudo moverse y a toda prisa salió al patio para ver qué es lo que ocurría. Ahí estaba Isabel, tirada en el suelo y con la mirada clavada en la parte más oscura del patio. Temblaba y balbuceaba cosas que María no lograba entender, hasta que se acercó y la abrazó. «¿Qué te pasó?», le cuestionó de inmediato, a lo que Isabel solo atinó en decirle: «El diablo», para después desmayarse. Isabel tuvo que ser curada de aquel espanto, pues decía que ella había salido al patio estresada por el llanto de aquel bebé y prendió un cigarrillo para relajarse. En eso estaba cuando de la nada se apareció un hombre muy guapo, montado en un caballo, que ella solo había visto en los desfiles típicos que se hacían durante las fiestas patronales, y este le pidió un cigarrillo. Ella solamente le sonrió muy coqueta y se acercó a aquel hombre para darle lo antes solicitado. Le dio los cerillos y al encenderlo y acercarlo al cigarro que ya tenía en la boca, la luz de aquel fuego iluminó mejor su rostro de aquel hombre y se percató de que no se trataba de un apuesto hombre como ella había visto segundos atrás, sino que ahora se dejaba ver un cráneo, de cuyas cuencas oculares salían cientos de gusanos. Isabel gritó espantada y el hombre apagó su cigarro en la mejilla de esta. Luego se cayó de espaldas mirando aquella escalofriante aparición y soltó una carcajada. Se fue así como llegó. Fue ahí cuando llegó María y la encontró tirada. Después de estos acontecimientos, Isabel no volvió a fumar jamás. Sacó a su esposo de la cárcel. Ahora es una mujer muy atenta y cariñosa, aunque a veces, al salir al patio, dice que escucha los pasos de aquel infernal caballo, como si alguien le silbara tratando de llamar su atención hacia la parte oscura de aquel lugar. Esta historia la quise compartir con ustedes y fue escrita por mi amiga Yamilet Herrera, a quien le mando un saludo. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba,
No olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.